Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es una tertulia, nuestras tertulias de sobremesa, y tenemos acá de invitados a Blas y a Noah, que ya estuvo con nosotros. Mucho gusto, muchachos, un placer que estén acá. Bueno, igualmente. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es, esto es una charla libre, no es una entrevista, no es un debate ni nada, es una charla libre de temas, así que no va a ser ni por turno ni nada, cada uno habla cuando quiere nomás. Lo que sí, Blas, a empezar contigo, porque fuiste el que convocó esta reunión. Y bueno, básicamente se va a tratar vamos a hablar de ciertos temas, vamos a hablar cómo se manejan hoy esos temas, cómo de repente cómo poder mejorarlo, lo que sea, y después vamos a hablar cómo se daría ese mismo tema en un contexto de anarquía. ¿Bien? Bueno, Blas, todo tuyo, el micrófono. Bueno, no, yo quería hablar primero sobre el tema de los contratos, de cómo es que se manejan hoy. A ver, por ejemplo, los anarcocomunistas te vienen y te dicen que el capitalismo, todo lo que es empresa, todo lo que es privado es malo, te vienen así como que los empresarios son todos explotadores, asesinos, oligarcas, etcétera, 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 etcétera. Porque bueno, a ver, yo creo que uno de los principales problemas de por qué piensan así es porque si yo miro un poco el contexto histórico, a ver, acá en Argentina en la década, con la presidencia de Irigoyen, tuvimos los problemas que fueron en la fábrica Bacena, donde hubo más de 600 trabajadores muertos, tuvimos la Patagonia trágica, murieron más de 1.200 trabajadores, reprimidos por el ejército argentino, y después otro más que no sabía, que uno me mandó a leer, todo el tema de la forestal, que fue en Rosario, que murieron 600 trabajadores bajo la represión de la empresa, era una empresa inglesa. Bueno, lo que no ven, para mí, es el tema de los contratos, los convenios, los acuerdos que hay entre estas empresas con el Estado. O sea, hoy actualmente el Estado siempre es el que siempre vive metiéndose en la libre relación entre partes, ¿entiendes? O sea, es el que fija los contratos, las condiciones de trabajo, cómo se te tiene que pagar, cuánto se te tiene que pagar, y eso no. Yo voy a trabajar para una empresa, digamos, ¿no? Y ya tengo un contrato, ya tengo un convenio acordado de antemano, o sea, yo no tengo ningún derecho, ninguna posibilidad de negociarlo, unas condiciones de trabajo, no, nada. Es eso y nada más. O sea, está todo hecho a espaldas de uno, no me parece justo. Ese es uno de los grandes problemas. Después con el tema de la forestal, que uno me mandó a leer, dice, no, tenés que leer la historia de la forestal, lo que pasó. Digo, bueno, está bien, agarré, eso no lo sabía, lo leí. ¿Qué pasó? El Estado argentino tenía una deuda que había tomado creo que con Inglaterra, y como forma de pago de deuda, entregó parte de los territorios de Santa Fe, o sea, tierras, espacios, como forma de pago. Como consecuencia vino una empresa inglesa, fundó puertos, explotó los bosques de quebracho, y bueno, las condiciones laborales en aquellos tiempos las jornadas laborales eran de más de 12 horas, tanto como pasó en Bacena, como pasó con el tema de la forestal, y como pasó también con el tema de la Patagonia. Eran más de 12 horas laborales. Los sueldos eran miserables.
y además las condiciones de trabajo eran desastrosas. Pero esos acuerdos, pero lo que pasa es que ahí había un acuerdo de antemano de condiciones de trabajo entre el Estado y esas empresas que eran empresas prebendarias y eran como monopolios. O sea, el Estado fija acuerdos de trabajo con monopolio, o sea, empresas prebendarias, a espaldas del trabajador y a espaldas de empresarios que quieren competir y hacer las cosas bien. O sea, los favorecidos son siempre la política estatal y algunas que otras empresas que son prebendarias entongadas en el Estado. Ese es el problema y que ellos, los comunistas, no ven. O sea, el problema en sí, en general, radica en el Estado y las empresas que se entongan con el Estado. Eso es lo que uno de los principales problemas que yo veo y nadie ve. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, lo vemos nosotros, ¿no? Los anarcoindividualistas. Pero sí, la gente no lo ve y termina asociando eso con el libre mercado, ¿no? Cuando en realidad de libre no tiene nada, justamente. Es intervenido por el Estado. Y no solamente son las empresas que directamente están coludidas con el Estado. También son empresas que se benefician de costado, ¿no? Por ejemplo, a ver, con el hecho de que hay crédito fácil, porque imprimen dinero de la nada y bueno, la expansión crediticia también, ¿no? De los bancos privados que pueden, por cada 100 pesos que tienen, pueden emitir 1000, porque, o sea, solo tienen que tener el 10% de reserva y a veces ni eso. En Uruguay creo que es menos todavía, creo que es el 5%. Entonces, eso también hace ¿qué pasa? Cuando vos das un crédito, digamos, el prestamista también se fija en los riesgos que se corren, ¿no? Para el préstamo. No es lo mismo prestarnos plata a nosotros, que de repente somos empleados o tenemos un pequeño negocio, que hay riesgo de que no le paguemos, que darle un préstamo a, por ponerte un ejemplo, Coca-Cola o McDonald's o una empresa así que es imposible que no te pague. Entonces, a esas empresas les van a prestar a tasas mucho más chicas, tendientes a cero, que a nosotros, que nos van a poner una tasa de interés más alta. Entonces, esas grandes empresas, aun si no estuvieran coludidas directamente con el Estado, o sea, si no tuvieran negocios directos con el Estado, también son favorecidas por el Estado. Y también se genera un corporativismo, indirecto también, porque terminan siendo favorecidas por las políticas económicas del Banco Central. Sí, justamente coincido plenamente en eso con vos, aparte con el tema de la deuda, que toda deuda, tengamos en cuenta, eso igual que eso ya lo sabemos, ¿no? Toda deuda que toma el Estado la pagamos nosotros, porque ellos es en sí deuda ilegítima. Y los acuerdos que hay entre los convenios de trabajo que hay entre empresas con el Estado, desde mi punto, como yo lo veo, son viciados son acuerdos que para mí son nulos, porque en este caso, a ver, ¿cómo es que ve la gente al Estado? La gente en sí ve al Estado como si fuera un seguro, ¿no? O sea, yo voy a trabajar para una empresa, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, la empresa me ofrece unas condiciones de trabajo, ¿no? Supongamos, o sea, X horas de trabajo por X sueldo, ¿no? Y bajo ciertas condiciones de trabajo. Bueno, entonces, bueno, yo tengo que ver si si firmo, acepto esas condiciones y bueno, ahí está la cosa. El problema es que estas condiciones, eso vendría a ser más o menos lo justo, pero el problema es que estas condiciones las fija el Estado, junto con algunas empresas, aparte de
Aparte de, como dijiste, de los créditos, que cuando si le dan un crédito le van a dar a esas empresas que te favorecen, pero como los convenios no son libres, yo lo que veo que los convenios y los contratos no son libres, entonces al no ser libres siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber un problema. O sea, el Estado fija, por ejemplo, empleados de comercio, ¿no? Fija un sueldo mínimo, ponele que fija un sueldo mínimo de 50.000 pesos para empleados de comercio, ¿no? Y tenés en el país, no sé, tenés trabajando en comercio, no sé, ponele que tenés trabajando 50.000 empleados. De esos 50.000 empleados, a algunos les va a parecer bien y a algunos cuantos que les va a parecer mal. Entonces, vos no podés fijar eso así a punta de fusil para todos. Tiene que ser esto así, y si no te gusta, bueno, o preso o buscarte otra cosa. Porque aparte el Estado se supone que, como lo ve la gente, es un seguro. O sea, lo que debería hacer es velar o cuidar que se respete el convenio entre las partes, entre el empresario, entre lo que acordaron el empresario y el empleado. Y es todo lo contrario. En realidad es el Estado el que está fijando las condiciones de trabajo entre los dos. Y eso para mí es nulo, no está viciado de nulidad, no es válido. No es válido. Pero se aplica por la fuerza, que ya sabemos lo que es el Estado. Y bueno, y al aplicarse por la fuerza, bueno, tenemos lo que tenemos y pasa lo que pasa. Aparte, otra cosa, veo que incluso quieren fijar los valores, costos, y los valores y los costos en sí son subjetivos, no son objetivos. Yo por este motivo tuve una discusión con un compañero de trabajo, ¿no? En el cual yo le expliqué y le dije, escúchame, el Estado no puede fijar un sueldo ni mínimo, ni máximo, ni nada. Supongamos que vos trabajás en un kiosco, vas a trabajar en un kiosco. El Estado fija un sueldo mínimo de 50.000 pesos, ¿no? Pero el kiosco no pudo vender nada. No pudiste vender nada, tuviste las ventas por el suelo, no tuviste nada de ventas. ¿Qué le podés pagar? Nada, cero. Y medio como que no le gustó nada, se enojó y dice, bueno, no, vos me tenés que pagar igual, es tu problema, no el mío. Y digo, ¿y cómo querés que te pague si no vendí nada? Le digo, no me importa. Me dice, no me importa, vos me tenés que pagar igual, es tu responsabilidad. Sí. ¿Y qué querés que haga? ¿Que fabrique la plata? ¿De dónde querés que la saque? Ese es un gran problema. O sea, sí. No se pueden hacer contratos así, ni fijar costos, ni sueldos así de la nada. Porque esa es la realidad. Claro, pero hay una cosa de que, ¿por qué la gente entonces prefiere trabajar en empresas que están regidas bajo la norma del Estado y no están trabajando en negro? Porque en ese caso, la opción de hacer contratos de manera voluntaria, existe el mercado negro. ¿Por qué la gente no opta, si es tan bueno el mercado negro, por qué no opta por selección natural? O sea, uno que busca lo que a uno le interesa. El trabajador que prefiere trabajar en negro o trabajar en regla. Es ahí donde está la cosa. Sí. Incentivos, ¿no? Muchachos. Es que, a ver, vos tenés la amenaza de que si te llegan a chapar cobrando en negro, te ponen una multa, te llevan preso, bla, bla, bla. Y sobre todo, si sos empresa y no empleado. Porque si sos empleado, encima tenés la de decir, me tenían en negro y le hacen una denuncia. Pero si sos empresa, fuiste, o sea, tenés todas las de perder. Entonces, en un contexto de incentivos donde perdés más estando en negro que en blanco, te vas al mercado blanco, y eso es lo que pasa en el primer mundo. Porque en el primer mundo va a decir, ¿por qué la gente obedece las leyes de mierda del Estado? Porque son toda una mierda. ¿Por qué las obedece y se mete al mercado blanco y no hace la suya? Y porque en el primer mundo el gobierno tiene muchísimo poder para perseguirte, entonces los incentivos para obedecerlo son altísimos. O
O sea, vos arriesgás muchísimo más por irte al mercado negro y desobedecerlo que lo que perdés en seguir regulaciones y pagar impuestos y obedecerlos. Entonces termina siendo todo incentivo. ¿Qué pasa en el tercer mundo, acá en Argentina? Nosotros estamos acá en Argentina. Y en general en Latinoamérica. Los estados tienen 185 mil millones de leyes que cada vez pueden hacer cumplir menos. Entonces, los incentivos para irse al mercado negro aumentan. Porque si bien la ley te dice tenés que seguir todas estas regulaciones y tenés que pagar todos estos impuestos, el poder que tiene el gobierno para hacértelo cumplir y las consecuencias son muchísimo más leves de las que son en el primer mundo. Entonces vos, el balance de ganancia-pérdida o recompensa-riesgo que tenés, te indica andate al mercado negro, porque te ahorrás de pagar un montón de impuestos, de seguir un montón de regulaciones, de perder un montón de tiempo, de estancarte en la vida frente al riesgo de que por ahí te aparezca un boludo de AFIP que te intime y no sé, como poner muchísimos ejemplos acá, los bolivianos vienen y te abren una feria de verdura y cuando vienen a la AFIP se van y se mudan a otro lado y listo, o sea, les chupo huevo. Entonces, es una palabra que digo mucho y que aplica todo el tiempo, son incentivos. Sí, totalmente. O sea, es eso, o sea, la respuesta está ahí. O sea, en cuanto al empleado, por las leyes que el Estado pone, que después se cumplirán o no, ¿no? Pero por las leyes que el Estado pone, un empleado va a querer trabajar en blanco, porque tiene, para empezar, ya tiene, si lo despiden, ya le tienen que pagar despido, para empezar. Cosa que en el mercado negro, bueno, no, o sea, al menos no, pueden hacer un acuerdo con el empleador, pero no precisamente tiene por qué ser así. Entonces, claro, el empleado hoy va a preferir eso. Es muy interesante el tema de cómo el Estado distorsiona los incentivos. O sea, porque es cierto, el ser humano se mueve por incentivos, es eso, el ser humano se mueve por eso. Ahora, cómo el Estado los distorsiona es un tema muy interesante. Es eso, o sea, acordémonos que los recursos humanos se mueven por incentivo. Hoy, el incentivo más grande que tiene un empleado hoy es trabajar en regla. Y el empresario que puede cumplir las reglas, porque si no trabaja en el mercado negro, que puede cumplir las reglas, satisface la necesidad del empleado y la necesidad del empresario. Pero ahora los que no trabajan en el mercado negro, es eso a lo que voy. Que el Estado acá está cumpliendo una función como de mediador que beneficia a los recursos humanos. Entonces el problema no estará de tratar de hacer el mercado negro un poco más atractivo para los recursos humanos. Para los trabajadores. Claro, porque ¿de qué se beneficia el Estado? De esa persona. Entonces está cumpliendo una función. Porque también es irónico creer de que, por ejemplo, de que los capitalistas también son un amor. No, eso no es. Son un amor. Entonces digo, como hay empleados que son una porquería, también hay patrones que son una porquería. Entonces el Estado ahí está como intermediador. ¿Se entiende el punto? Entonces yo creo que si nosotros queremos sacarle poder al Estado, tenemos que tratar de hacer atractivo el mercado negro. ¿Para qué? Para que compita el mercado negro con el Estado y que el mercado negro gane. Ahí está el secreto. Volvemos al mercado, competición. Y es que ahí volvemos a los incentivos otra vez. Porque, o sea, decimos, ¿cómo hacemos para que sea más atractivo el mercado negro? Es que en realidad el mercado va a ser más atractivo en el momento en que pueda cambiar las condiciones que ofrece. Entonces, para que el mercado negro sea más atractivo, tiene que deshacerse del Estado encima. Porque, a ver, vemos el punto que decís, se beneficia al empleado en que no se puede hacer un juicio por despido. Pues sí, ok, es como una visión que la puedes dar por válida en un análisis, en mi opinión, demasiado estático. Un análisis muy simple.
Sí, sí, y demasiado cortoplacista. Yo le digo estático porque es como muy una foto y nada más. Y es parecido a lo que podemos decir de que se beneficia a una persona que cobra planes. Cuando vos mirás todo el panorama, lo que está haciendo el Estado al meterse y regular y obligar a las empresas a hacer X cosa, una cantidad enorme de estupideces, está disminuyendo la competencia, y en un mercado donde hay competencia va a haber, ponele que no sea un juicio por despido, pero va a haber otros mecanismos que van a hacer atractivo que el empleado se vaya a la empresa del mercado negro y no la que está regulada. Pero ¿cuál es el tema? Que seguimos estando en un mercado negro que tiene un contexto de pobreza altísimo. Entonces, ya con que te ofrezcan un laburo es un montón. Mirá si se van a poner a competir a ver si te pagan, si te despiden. Entonces, para que el mercado negro sea más atractivo, tiene que evolucionar, y no está evolucionando porque la sociedad le sigue metiendo ficha al Estado. El Estado sigue teniendo poder sobre el mercado negro en muchísimos aspectos que son los más importantes, que es justamente en el de monopolizar los servicios políticos. En el momento en que el mercado negro empiece a ofrecer los servicios esenciales que monopoliza el Estado, que son los políticos, diseño de normas, seguridad, arbitraje, en el momento en que compita en ese sentido, el Estado fuiste. Desde ese momento ahí vas a tener un mercado negro atractivo. ¿Por qué? Porque vas a tener empresas compitiendo entre sí sin decir obedezco. Ahí volvés como un argumento comunista de que necesita que se erradique el capitalismo para poder sobrevivir el comunismo. Entonces vos me estás diciendo que para que el mercado negro sea atractivo tiene que desaparecer el Estado. No, competí con el Estado. No tenés ninguna idea. Justamente si competís con el Estado, entonces está perdiendo. Entonces, a nivel mercado, si lo pones entre oferta y demanda, ¿no? La idea estatal es más poderosa que la idea del mercado negro. Me lo estás diciendo vos con tus propios argumentos, que es mejor el Estado, indirectamente me lo estás diciendo, porque el Estado tiene que erradicarse. Entonces, si el Estado tiene que erradicarse, no estás compitiendo de manera justa. Yo estoy hablando de un tema de competición. Si competís lo estás eliminando, por definición. Exactamente, entonces el mercado negro está activo. Ahora, yo tengo que ver, como persona, ¿no?, que formo parte del sistema, cómo hacer de que el Estado pierda poder. Es ahí, creo, donde va el punto. Porque vos le estás ofreciendo, como la gente se mueve por interés, entonces el mercado negro le está dando otra cosa, que el Estado no le da. Yo creo que ahí es donde está el enfoque, para sacarle gente al Estado, porque la gente que manda al Estado porque le conviene, tanto el planero como el que quiere trabajar con un sueldo remunerado y ajustado a la medida. Pero entonces, ahí está el tema. ¿Cómo puedo hacer que el mercado negro ofrezca algo que saque a esa gente del Estado? Pero es que justamente para que el mercado negro ofrezca algo que saque a la gente del Estado, tiene que deshacerse del Estado. Competir contra el Estado significa eliminarlo. El Estado es el monopolio de los servicios políticos. En cuanto vos, mercado negro, ofrezcas servicios políticos y empieces a competir, desaparece el Estado de encima tuyo. Por definición. O sea, si vos estás compitiendo con servicios políticos, desaparece ese monopolio de servicios políticos. ¿Y a qué le llamas servicios políticos? Estos que te mencioné: seguridad, defensa de propiedad, arbitraje, diseño de normas, diplomacia, defensa, etcétera, etcétera. Todo esto que son los primeros servicios que monopoliza el Estado, y que después, ya teniendo el poder de la fuerza en su mano, hace lo que se le canta. O sea, llega hasta a controlar qué es lo que va a salir en la televisión. O sea, desde ahí controlan todo. Pero lo básico que es el Estado es una imposición de un monopolio de los servicios políticos. Entonces, en lo que el mercado negro compita en esos servicios, por definición deja de haber Estado sobre la propiedad de los que estén dentro de ese sistema de mercado negro. Pero hablamos de incentivos, pero los incentivos también tienen que entenderse, ¿verdad? Porque, como decías vos, o creo que apuntaste a eso, capaz que yo te capté mal, pero que apuntaste también a que, por ejemplo, la persona que cobra planes o la persona que trabaja en blanco, lo que sea, porque tiene incentivos para eso si hace un análisis muy simple o si lo hace un análisis muy a corto plazo. Porque en realidad si pensara más a largo plazo, capaz que hasta tendría más incentivo de trabajar negro o de
o de no cobrar ese plan y salir a trabajar. Pero es que no lo entienden, esa es la cosa, no lo entienden. O sea, la mayoría de la gente no lo entiende eso. Entonces, eso también, la ignorancia o el conocimiento, por el contrario, también condicionan los incentivos de la persona. Entonces, la batalla cultural es importantísima, siempre. No, sí, más vale. El tema, a ver, al menos cuando yo digo tiene incentivos, claro, me refiero a una alineación entre estos estímulos y que el perceptor pueda tenerlos en cuenta, obviamente, porque los incentivos no son más que estímulos externos, y estímulos externos hay infinidad. Cuando decimos tiene incentivos para, estamos hablando de esta alineación, pero claramente si no tiene este nivel de análisis dinámico, de decir, no, me beneficio porque estoy cobrando un plan, pero no puede ver un poco más allá de la perspectiva y decir, bueno, pero por estar cobrando este plan, estoy haciendo mierda a un mercado que me podría estar ofreciendo muchísima más riqueza y prosperidad de la que me ofrece un simple plan. Entonces, claramente, como eso no lo puede ver, el único incentivo que tiene es el de seguir cobrando el plan. Claro. Pero en este caso, entonces, si viéramos todo a largo plazo, no existirían empleados y seríamos todos patrones. Porque también podría aplicar en el incentivo mío decir, no, quiero que todos seamos patrones, que seamos dueños. No porque hay gente que no quiere. Puede que sí. No es por ser platista, es por gusto. O sea, si yo cobro un sueldo mínimo trabajando y me pagan un sueldo mínimo de plan, no le veo falla en la lógica de quedarme en casa. No, más vale. O sea, yo ¿qué estaría irrumpiendo ahí? Por ejemplo, eso es el incentivo que pagan, no sé, 20.000 pesos mensuales en trabajar, en blanco, en negro, en cualquier tipo, ¿no? Y por estar en casa sentado tomando mate me pagan 20.000 pesos. Yo me quedo sentado tomando mate, claramente. Pero vos podés aceptar el plan y apoyar la eliminación del Estado al mismo tiempo. Que de hecho va totalmente alineado, porque vos cobrando un plan lo que estás haciendo es sacarle recursos al Estado sin aportarle nada. Y sobre todo si no lo obedeces. Pero entonces, vos ahí tenés un incentivo de corto plazo de seguir cobrando un plan y no ir a trabajar, porque al final te está dando lo mismo. Pero si entendés cómo funciona la economía, tenés el incentivo de ir en contra del Estado por más que estés cobrando un plan de él. Porque hoy en el corto plazo te conviene cobrar el plan, pero si vos ves a largo plazo, no te conviene seguir apoyando un sistema que te dé un plan. No, claro, en realidad, pero si se aplica la lógica, yo cobro el plan y el que paga los impuestos deja de pagar los impuestos, se termina el problema. ¿No? Sí, sí. Es que de eso se trata, de financiamiento. O sea, claro. Y sacarle poder al Estado. Los planeros no tienen que dejar de existir. A ver, no en un corto plazo. No, al contrario, se tienen que multiplicar los planeros y tienen que erradicarse la gente que trabaja, que paga el impuesto. Exactamente. Y ahí donde está el plan. Sí. Creo. Quería opinar con el tema de los planes. Yo vi un informe, un relevo de más o menos cuánto cobra acá en Argentina, cómo es el tema de los planes, cómo cobran los planes. A ver, supongamos una familia tipo casada, casado legalmente no. O sea, marido, mujer, pero no están casados legalmente, tienen 2 hijos, ¿no? O sea, legalmente no están casados. Tenés AUH por hijo, o sea, no tenés trabajo registrado, tenés AUH por hijo. Son más o menos, creo que ahora debe estarle más o menos 20.000 pesos. Ponele que tiene, dije 2, ponele que tiene 4, ¿no? Bueno, ya ahí tenés 80.000 pesos en AUH. Después tenés potencial trabajo, que creo que son unos 15.000 pesos más.
y más, después no sé, después creo que hay tantos planes que es muy difícil sacar un cálculo, pero ponele que en planes, y fácil te diría que podría sacar 120.000 pesos solamente en planes. Un planero, digamos, estamos hablando de un planero que cobra bien los planes, ¿no? Más o menos 120.000 pesos en plan. Después, bueno, a ver, porque como te dije, como no están casados legalmente, cobra potenciar trabajo la mujer y cobra potenciar trabajo el hombre. Entonces ya ahí acumula más. Después se ponen a trabajar en negro, o sea, olvídate, registrado no lo van a querer hacer. Se ponen a trabajar en negro y más o menos ponele que trabajando 4 horas a la semana, ponele de lunes a viernes, ponele que saque más o menos una changuita buena y ponele que saquen, no sé, 40.000 pesos que saca el hombre y 40.000 pesos saca la mujer. Bueno, entre los dos en esa familia ya ahí tenés 200.000 pesos, más o menos, por ahí un poquito más, un poquito menos. ¿Sí? Bueno, y ahí no aporto un solo impuesto, nada. Por mí, bárbaro. O sea, yo ahí no estoy, me parece perfecto. Sin registrar. Hay algunos falsos liberales que dicen, no, hay que mejorar el sistema para que voluntariamente dejen los planes sociales, se registren en el sector privado, que empiecen a aportar y trabajen en blanco. Eso sería fortalecer al Estado, eso a mí no me va. Bueno, eso no lo van a hacer nunca. Y te digo por qué. Porque, a ver, cobrando ya, por cobrar planes, tenés casi 120.000 pesos por hacer nada, tenés de lunes a lunes todo el día en casa para tomar mate, ¿no? Y si le pones un par de horitas más de trabajo, un esfuercito más, ya ahí podés llegar a ganar más de 200.000 pesos, ¿no? En una empresa, trabajo registrado, con todo impuestos, ¿no? Un empleado tiene que trabajar de lunes, tiene una jornada laboral de más o menos 45 o casi 50 horas, de lunes a sábado, sin contar domingo. Hay algunos que laburan incluyendo domingo y tienen un franco en la semana, ¿no? Y después, con lo que cobra de sueldo, con todas las deducciones, jubilación, la ley esa 1,9 no sé cuánto, más el sindicato y más lo otro, ponele que gana 170.000 pesos en mano. o sea, y ponele que el planero decide poner la voluntad y dice, bueno, sí, no, está bien, voy a ir a laburar, como corresponde. Yo te aseguro, labura un mes y al siguiente mes renuncia. Porque va a haber todas esas deducciones, va a ver que tiene menos tiempo para estar en su casa, menos tiempo para descansar, menos plata, y encima tiene que pagar impuestos. Cuando vea que el usar para pagar impuestos, así, nada, tómatela, renuncia, se va, no va a querer, olvídate, no lo va a querer. Y a mí me parece bárbaro, porque la verdad, muchos dicen que los planeros no, que son cabezas de termo, son unos boludos, unos imbéciles. ¿Sabes qué? Yo, con todo respeto, ¿no? La verdad, me parece que son más vivos, más inteligentes que los que estamos trabajando registrados, porque la verdad, los que estamos trabajando en trabajo registrado, no se están recontra cagando, así. O sea, la idea es no estar registrado. Los boludos son los que están registrados. Sí, olvídate. Claramente. La idea es ver la injusticia que están haciendo con la plata ustedes y tratar de irte a la informalidad. O sea, si con lo que están haciendo no te das cuenta que no sirve, tenés que financiarlo. Y ahí es donde está el secreto. Tenés que acusar a los planeros. No, tenés que acusar a los políticos. Porque primero el político es el que da el plan y el que te saca la plata. Obviamente. Y ahí es donde está el chiste. Y cuando te referís tipo de falsos liberales, digo, me imagino son los
los liberales que están anclados al Estado, ¿no? Tipo Milei, esa gente que son liberales pero estatales, no son liberales anarquistas. Es que justamente proponer un mejor sistema para que un planero salga del plan y registre sus ingresos el secreto que tiene que ser, para que sea beneficioso para la causa, que diría el anarquismo, tendría que ser el impuesto voluntario. No para los planeros igual que sigan cobrando planes sociales, sino los que están registrados y los que trabajan, que decidan si quieren o no pagar impuestos. Eso es lo que tendrían que apuntar. O sea, eso nunca lo van a proponer. Lógicamente que nadie va a querer sacar eso. ¿No? Es que hay que tener cuidado un poco con el tema de qué es lo que podría llegar a ser un político liberal, entre comillas. Hay que tener mucho cuidado porque vuelvo a la palabra que ya en Twitter varios me detestan por usarla tanto, pero son los incentivos. Hay que tener cuidado con los incentivos que propone el Estado, porque como dice recién acá, con el tema de que se van al mercado blanco un rato y después, o sea, se salen y siguen cobrando un plan. Hay que tener cuidado porque no es la primera vez que se hace. No es la primera vez que un Estado se fortalece con medidas liberaloides, como le digo yo. De hecho, o sea, el primer mundo está ahí por esas medidas. Claro. Es cuestión de bajar impuestos un poco, bajar regulaciones un poco, sube la recaudación una barbaridad, dejan de gastar en boludeces y aumentan usan esos recursos que se ahorran de las boludeces que dejaron de gastar en perseguir al mercado negro. De a poco te van bajando los planes, no la gente que los cobra, sino la cantidad que se cobra. Entonces de a poquito el mercado en blanco, que es regulado y que paga impuestos, empieza a ser más tentador. Entonces el chabón va a empezar a tener más incentivos a laburar un poco, porque ya el plan no le da lo suficiente, el laburo como que le ofrece estabilidad, le ofrece un poco más de plata, el Estado no te va a perseguir, estás en blanco, qué sé yo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con decir, no, bueno, no lo pueden hacer, pueden llegar a hacerlo. O sea, no hay que confiarse en que el político no tiene herramientas para fortalecer al Estado, porque hoy los Estados son más grandes que nunca en la historia. Y hay gente que me dice, no, estás equivocado, es al revés, hoy hay más libertad que nunca. Decime cuándo en la vida ibas a tener al Estado respirándote en la nuca por comprar con tarjeta de crédito. O sea, está bien, no existían las tarjetas antes, pero claramente, porque no existían las tarjetas antes, para que te persiguieran y pudieran saber qué transacciones estabas haciendo, tenían que tener un policía al lado de cada uno de los negocios que existían. Hoy, claro, no tan solo te quieren controlar todo, sino que en lugares donde el gobierno tiene poder económico para hacerlo, te controlan todo. En Estados Unidos no podés mover un dólar sin que ellos se enteren, y si se enteran te clavan una multa que te dejan del tamaño de un florero. Entonces, eso es lo que quería decir. Hay que tener muchísimo cuidado con ignorar qué medidas, entre comillas, de nuevo liberales, pueden llegar a tomar un político, porque los puede tomar y pueden ser muy perjudiciales a la causa de eliminar el Estado. Pero otra cosa, ¿no? Otra cosa que me llama la atención, es que si es por oferta y demanda, ¿no? O sea, si hay menos mano de obra, tendría que aumentar el valor de esta. Que es lo que tendría que hacer, tipo, ¿no? Eso pasa en el mercado, o sea, lo que me llama la atención es eso, o sea, ¿será que hay carencia de mano de obra? Porque, a ver, el análisis que yo hago, hay muchos planeros, ¿no? Pero al haber muchos planeros tendría que aumentar el valor del salario, porque, o sea, como hay pocos trabajadores trabajando, sería la lógica. ¿Por qué no? También tenés muy pocas empresas. Claro. Aparte que mientras más se cae la economía, tenés menos Claro. oferta laboral, porque quiebran empresas y menos se requieren trabajadores también. Claro, es lo mismo, es la misma lógica desde el otro lado. Sí, sí. Exacto. No, yo quería decir dos cosas. Primero que me parece que los que creen que hoy hay más libertad que antes, me parece que no están viendo el panorama completo. Cada vez el Estado se hace cargo de más cosas. O pretende, por lo menos, ¿no? Porque después que lo logre otra cosa, pero pretende hacerse cargo de cada vez más cosas.
Y después lo otro que hay que decir con este tipo de medidas liberales que han tomado en varios países, tenés ejemplos en países nórdicos, en Australia, Nueva Zelanda, no sé, varios... Argentina misma, a finales del 1800. Sí, también. Me refería más a algo un poquito más actual, pero sí, también, todo lo mismo. A ver, lo que muy bien dice Miguel Ancho Bastos, de que también lo que vos generás, o sea, nunca generaste una conciencia en contra del Estado, en ningún momento. O sea, la gente sigue pensando que el Estado es por lo menos necesario, ¿no? No sé si lo verán como bueno o malo, pero por lo menos necesario. La mayoría lo ve como bueno también, pero vamos a decir que mínimamente lo ven necesario. Y vos lo que generaste es un bienestar, ¿cómo se dice? Un nivel socioeconómico más alto que el que había antes. Entonces, ¿qué pasa? Las nuevas generaciones, esto lo estoy sacando de Bastos, esto no es algo que lo razono yo, las nuevas generaciones van a creer que al nacer ya con ese nivel socioeconómico más alto, van a creer que eso ya es algo dado, que es un derecho que tienen porque nacieron así. Entonces, lo que se termina generando son pensamientos más comunistas, porque, o sea, ya ven eso como que ellos no vieron el sacrificio que hubo para llegar hasta ahí, de gente laburando, poniendo empresas, todo. No, ellos lo que vieron es que nacieron así y que ahora lo que quieren es estar preocupados por el medio ambiente, los arbolitos, no sé, los pobres, la desigualdad, no sé qué. Entonces se preocupan por todas esas cosas sin ellos querer generar la riqueza que puede permitir hacer eso, tener esos proyectos que ellos quieren, o siquiera pensarlo, porque si vos estás con hambre no pensás ni en el medio ambiente, ni en los animalitos, ni en nada. Si estás con hambre no pensás en más que nada que traer un plato a la mesa tuyo. Entonces, esas nuevas generaciones terminan llevando digamos, los avances, por así decirlo, los avances que se habían hecho, se termina retrocediendo porque la gente misma termina pidiendo más Estado. Es más o menos lo que pasó en Chile, ¿no? Que, a ver, Chile es un país súper corporativista, nadie lo va a negar, pero tenía un nivel socioeconómico más alto que el resto de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Bueno, vinieron todas estas ideas marxistas y pasó lo que pasó. O sea, a Chile le hicieron mierda. Salieron a la calle, rompieron todo. Entonces, el tema no es tener un nivel sociocultural más alto. El tema es hacerle ver a la gente que el Estado es un mal y que es innecesario. Entonces, vos teniendo si vos mejorás el nivel socioeconómico, pero das la batalla cultural y la gente es consciente de eso, bueno, es una cosa. Pero cuando vos simplemente querés, por una cuestión, como se dice, consecuencialista o utilitarista, lo único, o pragmática, o no sé cómo decirlo, si vos lo único que querés es bienestar económico, bueno, ese bienestar económico te va a durar, no te va a durar para siempre. O sea, va a venir otras ideologías que van a querer distribuir esa riqueza. Entonces, va por ahí, me parece. Que no, el tema no es apuntar a un mejor nivel socioeconómico, sino que a la gente comprenda lo que es el Estado y lo que el Estado genera, ¿no? Porque yo pienso, si viviéramos en anarquía, ponele, vamos a hacerlo bien utópico, ¿no? O sea, universalmente en anarquía, ¿no? El mundo entero en anarquía, o sea, algo así bien nuestro sueño, ¿no? Todo en anarquía. El mundo estaría dividido no en países, sino en pequeñas comunidades donde cada comunidad tendrá sus reglas. Hay algunas que van a ser más progres, otras que van a ser más conservadoras, unas que van a ser más, van a ahorrar, otras que van a ser muy consumistas. Cada una tendrá sus reglas, sus normas y sus costumbres. Entonces, en un mundo anarquista, vos estás en una sociedad que no te gusta, que no compartís los valores, no vas a reclamarle al Estado que cambie las cosas. Te vas a otra, ya está. O sea, no tenés que reclamar nada ni pedirle nada a nadie. Te moves para donde querés estar y ya está. Porque además serían tan pequeñas las comunidades que sería fácil transportarte de una a otra. Entonces, el problema es ese. El problema es la existencia del Estado. Da igual
el poder socioeconómico, porque vas a volver atrás tarde o temprano, vas a volver atrás. Ha pasado siempre, a lo largo de la historia ha pasado siempre. Es un péndulo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sí, de ahí hay dos cosas que quería comentar. Empiezo por la última, porque es como la más reciente, así ya no queda colgada. El tema de la batalla cultural y relacionado a esto de el nivel socioeconómico. Y de nuevo voy a seguir insistiendo con los incentivos. ¿Qué pasa? Vos cuando tenés un nivel socioeconómico alto, los incentivos en general que hay para llevar una batalla cultural contra el Estado son ínfimos. Es un ejemplo muy tonto que pongo siempre, pero suponete que, no sé, agarra un país cualquiera. Decís, ¿qué porcentaje de la población tiene incentivos para aprender a arreglar una cañería si en su casa, en su propiedad, no están rotas las cañerías? Bajísimo. Veamos qué porcentaje de gente sabe arreglar cañería. Los plomeros. ¿Qué porcentajes de toda la población es? Es bajísimo. O sea, estaríamos acudiendo a decir, a ver, alguien que por X motivo, no sé, el abuelo, el padre le enseñó, entonces quedó ahí en el rubro y le va bien. O alguien que, no sé, tiene la vocación de arreglar cañería, porque puede pasar, le gustan los caños y no sé, vas a acudir a que la población entera tenga ese comportamiento. Entonces pasa exactamente lo mismo con el Estado. Si vos estás en un lugar donde el Estado no te está molestando, porque el Estado básicamente donde más te molesta es en el aspecto socioeconómico. O sea, incluso podés tener un nivel económico alto y se mete en tu vida y lo aceptás igual. O sea, ya casi como que los socios dejalo de lado. Mientras económicamente estés bien, como que muchos incentivos para ir en contra del Estado no tenés. Entonces, para dar una batalla cultural contra ese sistema, necesitas que haya incentivos en la gente para verlo como un problema. O sea, si vos querés que la mayoría de la gente de un lugar quiera saber arreglar, o vos crees que no sé, el 40, el 50% de una población sepa arreglar una cañería, ¿cómo haces? Necesitas que las cañerías estén todas rotas. Es decir, que la vas a ir a romper, y suponiendo que las cañerías se rompen rápido, como hace el Estado, porque el Estado se cae fácil solo. Es un sistema que se cae muy fácil solo, sobre todo en países como Argentina, que la corrupción es como muy de raíz. Lo hacen mierda al Estado. Entonces vos en lugares como Argentina podés dar una batalla cultural contra el Estado. Pero te dicen, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente lo ve necesario, que es el otro aspecto que quería comentar, que decía, la gente lo ve necesario, y pide más para solucionar esos problemas. Está bien, pero están viendo el problema. O sea, hay un problema y te pidan más Estado o no te pidan más Estado para solucionarlo. Ese problema es el incentivo para dar la batalla cultural. No que quieran eliminar el Estado. Pues si quisieran eliminar el Estado no necesitas dar una batalla cultural. Necesitas que haya incentivos para dar esa batalla. Y esos incentivos son esos problemas que genera el Estado. Por más que quieran más Estado para solucionarlo, no importa. Está el problema y está la sociedad abierta a debatir cómo solucionar ese problema. Cosa que en el primer mundo no pasa. Dicen, no, pero es que tenés el Bitcoin, las criptomonedas y qué sé yo. No pasa. O sea, en Estados Unidos, no sé, en el primer mundo está bien tener las criptomonedas, pero el Estado te dice que las blanquea y las blanquean. O sea, ¿de qué Bitcoin me está hablando? Si igual te lo tienen blanqueado y seguramente hasta pagan impuestos por tener ahorrado en Bitcoin o en criptomonedas. No tienen incentivos para hablar del tema. Andate no sé, a Canadá, Australia, y hablarles sobre eliminar el Estado. Se te cagan de risa, están preocupados en otras cosas, están preocupados en la fiesta que van a tener el fin de semana, tienen festividades
todos los meses. Es un nivel que los problemas económicos del Estado, que genera el Estado, están demasiado bajos, están por debajo de un umbral necesario como para poder llevar una batalla cultural ahí. Ahí vas a tener anarquistas como en todos lados, como en todo lado tenés gente que sabe arreglar cañerías, siendo que las cañerías en su casa están nuevas. Sí, pero ahí estoy de acuerdo contigo con el tema del incentivo. Pero el incentivo, ¿quién consume? Es ahí a lo que yo apuntaba entre mercado negro y Estado. Tiene que tener el mercado negro algo para ofrecer para que la gente salga del Estado. Porque ¿quién consume Estado? Básicamente los trabajadores, la gente pobre, porque por algo cobran planes sociales y tienen cosas que le benefician al Estado. Es ahí donde está el punto. ¿Qué oferta qué se puede inventar en el mercado negro que sea atractivo sacarle esa teta que es lo que se nutre el Estado? Porque un Estado no le sirve, le sirve los pobres, le sirve que la gente sea pobre y que lo necesite. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que la gente que más necesita el Estado no necesite el Estado y sea independiente? Ahí donde está la llave. Sergio, yo te quería decir con respecto a eso que vos me decís de los incentivos, de cómo es que el mercado negro puede ofrecer un mejor incentivo que el Estado para que la gente deje el Estado, se salga del sistema y deje de confiar en el Estado y se vaya al mercado negro. A ver, yo creo que hay mucha gente que sabe lo que es el Estado, sabe el problema y quiere salirse del sistema. Pero ¿sabes qué pasa? No se sale del sistema por miedo. Y sabe que si vos te salís, no pagas los impuestos, el Estado te va a buscar. Caso Estados Unidos, por ejemplo. Si vos no pagás un impuesto ahí, no solamente por ahí que te cobran una multa fuerte, sino que también encima podés ir preso. Y no es que vas preso un año o 2 años. El amo y el esclavo, o sea, uno es esclavo porque tiene miedo. Sí, bueno, justamente voy a eso. Te pueden dar unos 8 años, hasta incluso he escuchado algunos que, por ejemplo, te pusiste un puesto de pancho, ¿viste? Empezaste a vender pancho en la calle, no pagaste impuestos, no los registraste, le dieron 8 años de cárcel por no pagar impuestos allá en Estados Unidos. Entonces, el incentivo que te puede, para mí, no sé, lo que te tendría que tratarle de ofrecer el mercado negro para que vos te puedas salir del Estado, uno de los mayores incentivos es el tema de la seguridad. Tendría que haber alguna forma de ofrecer alguna cobertura, ¿no?, para protegerte o defenderte del mismo Estado cuando te viene a encarcelar o a reprimir y ese tipo de cosas. Ese para mí sería el mayor incentivo. O sea, Unidos, por seguridad. Ejemplo, en particular en Estados Unidos no hay un gringo que no tenga un arma. O sea, si el Estado entra dentro de la casa, porque ellos se dejan. Porque un país con una sociedad más armada que la estadounidense no existe. Entonces yo creo que no es un tema de... A ver, estamos hablando en contexto estadounidense. Yo estaba enfocándolo más en Latinoamérica, que en donde posiblemente se podría generar un anarquismo. O sea, primer mundo ya es primer mundo. O sea, la gente no tiene preocupaciones como la nuestra. Están pensando en otra cosa, como hablaba recién Nova, creo que decía no, Maxi, están en un nivel sociocultural económico que están preocupados por salvar los bosques que de llevar un plato de comida a las casas. Ahora nosotros estamos hablando de llevar el plato de comida a las casas, nosotros estamos a otro nivel. No nos importa los pajaritos y las cosas. Necesitamos llegar a fin de mes. Esa es la diferencia, que no se puede dar el anarquismo, pero el tema está en eso. Es un tema cultural. Es un tema Claro. cultural porque ojo, hay que tener cuidado también en creer que el mercado negro está, o sea, es como
A ver, una cosa es el mercado negro como sistema, que le decimos negro porque se escapa a las garras del Estado, y otra cosa es el mercado negro, que es la gente que lo conforma. La gente que lo conforma, en general, está ahí por mero incentivo, no porque esté convencida de que se está escapando de las garras del Estado y está ayudando a eliminarlo. Vos tenés un mercado negro grande en Argentina, pero en el segundito en que el gobierno suelta un poco la soga, desaparece ese mercado negro a la mierda. Porque la gente dice, mirá, ya está, me cobran menos impuestos, me ponen menos regulaciones, abro una empresita, la pongo en blanco, me hago monotributista, cobro la jubilación, porque sigue teniendo esa cultura estatista, se escapa del Estado por mero incentivo, pero la batalla cultural grande que hay que dar está en un gran porcentaje en la gente que está en el mercado negro mismo. Cuando cambie esa cultura, el mercado negro va a ofrecer justamente estos servicios que están diciendo ahora, de decir seguridad, por ejemplo, de decirte, mirá, ¿sabes qué? Me pagás una mensualidad y vos abrís tu negocio, y si viene la FIP yo te apoyo para que lo saque a patada. Pero eso te lo van a vender cuando cambie la cultura, incluso dentro del mismo mercado negro. Pero es ahí a lo que yo enfoco, o sea, la gente es por incentivo, ¿verdad? En eso estoy totalmente de acuerdo, porque los seres vivos nos movemos por incentivo. Así, lo generalizo porque es una realidad. Sí. Entonces, es buscar el incentivo. Vos estabas diciendo ahí el tema de la mentalidad estatista. ¿Cómo se podría? Ahí tenemos que ir enfocando el problema, ahí citas un problema. ¿Cómo cambiar esa teniendo siempre como enfocando siempre al incentivo? ¿Qué incentivo podés tener vos para cambiar esa mentalidad estatista? Vos, erradicando esa mentalidad estatista, tenés que tener otra cosa a cambio, que es lo que te hace que cambies de mentalidad. Porque si yo dejo de comprar en un supermercado el mismo producto, es porque en el otro vale más barato. Entonces yo tengo un beneficio ahí, simplemente cambiando de localidad, ¿no? O sea, yo cambio mi mentalidad porque estoy teniendo un rédito, estoy teniendo un beneficio. Entonces yo no voy a cambiar de mentalidad si estoy teniendo beneficios teniendo esa mentalidad. Porque, como vos dijiste, o sea, estás en el mercado negro porque te interesa. Porque no puedes estar en blanco ahora, porque es todo muy caro, los impuestos son carísimos, estoy en el mercado negro. Pero ahora, en cuanto te afloja la soga, como vos mismo dijiste, volvés al mercado, porque están ofreciendo algo. ¿Entendés que es mejor que estando en el mercado negro? Es ahí en donde está el enfoque. Uno va en donde está su interés. Y por eso van y vienen. Entonces el Estado está cumpliendo una función. Te están ofreciendo seguridad. Claro, a ver, yo no estoy defendiendo el Estado. Entre comillas. Estoy yendo al problema. El problema del Estado está. Pero el Estado tiene una función, la está ejerciendo su función de manera correcta porque por algo la gente lo consume. Pero depende de qué función. A ver, pero más allá del monopolio que tenga, más allá del monopolio que tenga de la ley, que por ejemplo yo no sé la ley, no conozco la ley, sin embargo vivo mi vida, que no sé si rompo alguna ley o no, porque no tengo un código, el código penal ni la Constitución ahí para leerla todo el tiempo para caminar por la calle. Uno se comporta como se comporta, a veces las leyes no importan en lo que dice la ley, de cierta manera lo que es el comportamiento o lo que uno haga. Entonces es ahí donde está la cosa. Hay ciertas cosas que se pueden ignorar del Estado, lo mismo la salud vos podés ignorar la salud porque podés pagar privado, vos podés ignorar la seguridad porque vos podés comprar cámaras porque podés tener cámaras de seguridad, podés poner una empresa privada de seguridad que no sé si en Argentina hay, pero en Uruguay hay, yo sé, empresas de seguridad. Se puede. Ciertos aspectos te brinda podríamos decir, el mercantilismo actual te permite tener esas cosas. Sergio, sí, en Argentina hay empresas de seguridad, hay empresas privadas de seguridad, hay una que tenés de empresa Cazadores, Prosegur. En el mercado negro te ofrecen hasta sicario, te puedo imaginar. Sí, no, olvídate. Pero ¿sabés cuál es el tema?
O sea, si yo puedo pagar una empresa privada de seguridad, por mí, bárbaro. Yo la pago. O sea, sé que me va a dar un servicio muchísimo mejor que el que me da el Estado. Pero ¿sabes cuál es el otro, un pequeño problemita? Que yo me pago la seguridad privada, pero tengo que seguir pagando la seguridad estatal. Si yo pago la seguridad privada, no quiero pagar más la seguridad estatal, quiero que me saquen los impuestos, o sea, tengo que pagarme doble seguridad. Me pago la privada voluntariamente y la estatal por la fuerza, o sea, ya se me achica el capital. Entonces, por eso a veces mucha gente no recurre al privado, porque bueno, tenés al Estado obligando a pagar cosas que uno no quiere. Y con respecto al tema del cambio cultural, del tema de los incentivos, como dice Noah, a donde te aflojan un poco la soga, te lo bajan los impuestos, la gente sale evidentemente del mercado negro y se va al mercado registrado. Lo que pasa es que no ven o no saben el peligro que eso conlleva. O sea, si supiera el peligro y el problema que eso conlleva, yo creo que no lo haría. ¿Por qué te digo? Porque, a ver, supongamos que vos estás en un país, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos una presión tributaria, no sé, de más del 80%. La gente se va en negro, ¿sí? Bueno, la gente se va en negro. Viene un cambio político y te dice, bueno, está bien, yo ahora te voy a bajar los impuestos y te bajo, no sé, un 60%, te bajo el IVA, estás pagando 21%, ahora vas a pagar el 2% del IVA, ¿no? Y te saca un montón de regulaciones. ¿Es tentador? Sí, no te voy a decir que no, es tentador. Y entonces, bueno, la gente se va a ir en blanco. Lo que no ve es que lo que están haciendo ahí, lo que en realidad están haciendo ahí es, te están abriendo la puerta, lo que hacen es abrirte la puerta del corral. O sea, vos te sentís tentado, vas, te metes dentro del corral, te ofrecen el dulce ahí, vos vas desesperado, te comes el dulce y cuando ya estás ahí adentro, te bajan la puerta, ya tenés todo registrado y en una vez un día cambia la política, cambia el contexto y como ya te bajaron la puerta, ya registraste todo, ya ahí listo, ya ahí después te empiezan de vuelta a subir los impuestos, te empiezan a meter más regulaciones y ahí te cagaron, te arruinaron. Porque como dije una vuelta, no es lo mismo una persona aportando 1.000 pesos al sistema, no es lo mismo una persona aportando 100 pesos al sistema que 1.000 personas aportando un peso, ¿sí? Entonces de esa forma el Estado recauda más, y al recaudar más, ¿qué hace? Invierte en tecnología, invierte en logística, todo tipo de servicios de inteligencia para tenerte aún más controlado, más bajo su control, y después cuando te suben los impuestos de vuelta, te suben las regulaciones, ya ahí es muy difícil salirse de eso. Eso mismo yo estaba por decir, estaba por responder a Sergio. O sea, yo entiendo lo que Sergio dice sobre el tema de los incentivos porque estamos hablando de exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa? Como dijimos al principio de la charla, cuando decimos que alguien tenga incentivos, en realidad estamos hablando de una alineación entre los estímulos que hay y la capacidad de esa persona de percibirlos y de interesarse por esos estímulos. Entonces, por algo estamos hablando de una batalla cultural. Vos necesitas una batalla cultural para que esos incentivos canalizarlos. Efectivamente, para que el mercado negro, por más que vea que el gobierno bajó los impuestos, no vuelva al mercado blanco porque entiende el peligro que conlleva y entiende el contexto en el que está, estando en Argentina. Si el gobierno hoy, con el nivel de impuesto que tiene, no te puede perseguir en negro, imagínate bajándolo. O sea, no, es exactamente lo mismo, es como decir, me bajó los impuestos, me voy a meter al mercado blanco porque ahora no me van a perseguir. Si igual no te pueden perseguir, hermano. O sea, vos cuando entendés eso, el incentivo de la baja de impuestos deja de estar alineado con vos. Entonces, ese cambio cultural viene siendo como quemar una línea de un circuito
por donde no va a pasar más corriente. En cuanto vos cambiás la cultura en ese sentido, por más que el gobierno venga y te diga, te pongo impuestos a la inversa, y en vez de vos pagarme, te pago yo a vos, no vas a registrarte, porque entendés el riesgo que conlleva. Entonces, ese es el cambio cultural que hace falta y que tiene que hacerse antes de que cambien esos incentivos. Por algo yo también rompo mucho los huevos en Twitter con el tema de no votar partidos como Milei o Esper y seguir votando a estas basuras que son unos inútiles corruptos. Porque estos inútiles corruptos todo lo que hacen es destruir al Estado. Se chorean la guita. A ver, esa guita que se están choreando ellos no está siendo destinada a un policía para que te vaya a cerrar el negocio. Esa guita que se la están pagando al Ministerio de la Mujer no se está destinando a un policía que te vaya a cerrar el negocio, no se está dedicando a tecnología para que la AFIP te pueda perseguir. Entonces es gasto ineficiente para el sistema que querés eliminar, evitando que llegue al poder alguien que vuelva a ser eficiente ese sistema. Tenés tiempo para llevar a cabo esa batalla cultural. Ahora, ¿es garantía? No, hermano, no es garantía. O sea, díganme, ¿por qué se descubrió el fuego cuando se descubrió y no antes? Siendo que era necesario desde siempre. Desde siempre fue necesaria una fuente de calor. ¿Por qué no se descubrió antes? Porque el incentivo no es garantía. ¿Por qué no se descubrió antes el foco? Claro, Necesitabas luz, pero las condiciones no estaban dadas. Entonces, vos necesitas condiciones, necesitas incentivos para intentarlo. Si no tenés incentivo, a ver, si hubiéramos tenido un planeta en donde las piedras brillaban, no existían incentivos para inventar la lámpara. Si las piedras hubieran sido todas calientes, no había incentivos para intentar descubrir algo como el fuego. Entonces, primero necesitas que haya incentivos y después probás. Hoy en Argentina tenemos incentivos para que se haga un cambio cultural. Hay que intentar hacerlo e intentar que esos incentivos no desaparezcan. ¿Lo vas a lograr? No lo sé, hermano. Vienen y te dicen, pero Cuba, Norcorea, Venezuela, primero que te dan esos tres ejemplos típicos de estados con muchísimo poder que cayeron en tiranía. Tienen cero relación con lo que es Argentina hoy. Hoy Argentina tiene un estado que no sirve para nada, no gasta más pelotudeces, están todos los políticos entongados y choreando guita, no tienen... Es incomparable al poder que tenía Venezuela, Cuba o Norcorea en el momento en que cayeron a una tiranía. Pero obviando eso, dice, ¿por qué en Cuba no desaparece el Estado, teniendo todas las regulaciones que tienen y los incentivos? Está analizando mal los incentivos, hermano. En Norcorea, ¿cuáles son tus incentivos para irte al mercado negro? Con un gobierno que te persigue hasta por debajo de la cama y tiene el poder para perseguirte hasta por debajo de la cama, y si llegas a abrir, no sé, pestañas mal, te rajan un tiro. Está analizando mal los incentivos. No pasa en Argentina. Esos incentivos para deshacerse del Estado están y hay que aprovecharlos. ahora te entendí al punto al que ibas, claro. O sea, vos no estás diciendo que mientras más poderoso el Estado o mientras peor la situación económica, más incentivos hay, sino que estás haciendo, por ejemplo, estás diciendo que Argentina es capaz que el mejor ejemplo de donde hay más incentivos, porque por un lado hay no sé cuántos impuestos, porque creo que dicen, no sé si es verdad, pero dicen que es el país con más impuestos, y no sé cuántas regulaciones para las empresas, para todo, y al mismo tiempo es un estado súper ineficiente en el que debe ser capaz que el país donde el mercado negro es el más fuerte, o uno de los que más. A eso te referís, ¿verdad? Exactamente, gracias, Maxi. Yo en uno de los videos que habíamos hecho había citado que hoy Argentina tiene la capacidad como para darse cuenta de que es posible el anarquismo, porque tiene todas las características. No me acuerdo qué video fue que yo había comentado que es muy posible en Argentina, eso mismo, porque primero que nada la gente no es pelotuda, ¿no? A nivel de Corea del Norte, por ejemplo, que son personas que están adoctrinadas, o sea, no piensan, son pensadas todo el tiempo. ¿Se entiende? Corea del Norte no tiene incentivo porque no tenés información, no tenés nada como para vos decir,
mirá, esto es blanco y esto es negro. No tenés, vos tenés eso, no tenés cómo compararlo. No, Entonces, vos además, Claro. vas a intentar buscar información y te rajan. Claro, no, es que no te vas a buscar información. claro. ¿En Sí, dónde? además, Nosotros entrevistamos, vamos a decir eso, nosotros entrevistamos a un muchacho que estuvo en Corea del Norte y él nos decía que, o sea, ya no puedes entrar a un libro y el internet está todo regulado, entonces claro, o sea, no conocen otra cosa. A ellos les dicen que el Corea del Norte es el país más próspero del mundo y se lo creen. claro, Seguro, pues no tenés cómo comparar. Pero ahora Argentina, viendo aparte primero que el lado positivo es que los argentinos siempre se dan maña para todo. Son mañosos en el tema de buscar el peso. Son mañosos y son tercos. Son tercos y al punto de yo haber visto, ponerle cuando una vuelta, no sé, había aumentado el morrón, creo, y habían dicho en las redes sociales, a partir de ahora no se come morrón, y la gente se prendió y bajó el precio del morrón porque la gente no compraba. Entonces tienen un nivel de que se puede llevar. Ahora bien, el tema del enfoque es la idea. Es ahí donde y ahí yo quería comentar una de las cosas que dijo Maxi, que fue la primera, que es justamente relacionado a esto que dice Sergio con las ideas. Maxi, vos comentaste que la gente ve al Estado como algo necesario. Sí, Y el problema más grande que hay es que la cultura tiene incrustado un concepto de Estado que no es real. claro, La gente ve como necesario la existencia de los servicios políticos, que son los que mencionaba recién. los servicios públicos, Porque claro. no, los políticos, o sea, en general, políticos, me refiero a seguridad, seguridad, arbitraje, defensa, diplomacia, diseño de normas. Claro. Ya después, bueno, lo que tenés público, en general lo que hay público también existe privado, así que mucho problema ahí no hay para señalar que sí, a ver, educación también tenés privada, salud también tenés privado, tenés calles privadas en los barrios privados, a ver, el problema son los servicios políticos. Y lo que hay que entender es que el Estado como sistema, no como personitas, ¿sí? Porque a eso le podemos llegar a decir, a veces le decimos Estado a los chabones que están ahí en la poltrona y a la policía que también es un brazo del Estado, pero en el punto de las ideas, cuando hablamos de Estado, nos referimos a un sistema, a una forma. A ver, ¿qué es un sistema? Estamos describiendo cómo se organiza la gente. El Estado como sistema es la imposición de un monopolio de los servicios políticos. Entonces, lo que la gente ve como necesario es el servicio político en sí, porque claramente, como estamos acostumbrados a vivir en la civilización actual, no nos imaginamos un mundo donde no se protege la propiedad privada, donde no podés llamar a un policía porque te están robando, donde no podés hacer un contrato con alguien y pedir un arbitraje, porque estamos acostumbrados, son servicios súper importantes para la prosperidad, para la civilización. Eso es lo que la gente ve como necesario. Ve como necesario poder pagarle a alguien para que te ayude a proteger tu propiedad. Ve como necesario pagarle a alguien para poder tener un árbitro, para poder... La diplomacia se trata de pactar con otra propiedad, diseño de normas, todas estas cosas son súper necesarias, pero esto es lo que la gente ve como necesario. Los servicios políticos, el Estado es la monopolización por la fuerza de estos servicios. Entonces cuando decimos hay que eliminar el Estado, no se trata de eliminar estos servicios, porque es una estupidez, sería volver a la era de las cavernas en cuanto a comunidad. Nos estamos refiriendo a que tiene que dejar de ser un monopolio impuesto. Tiene que haber empresas vendiéndote el servicio de arbitraje, una empresa que se llame Patata, poniéndote una publicidad en YouTube, diciéndote que hagas un contrato con alguien y los llames a ellos como árbitros porque son la mejor empresa en arbitraje, que son los más transparentes, que tienen tantos años de experiencia
haciendo de árbitro y de diseño de contratos y de soporte y de garantía, qué sé yo. Y si a vos no te gusta, contratás a la competencia. Eso necesitamos, eso es eliminar el Estado, no que deje de existir los servicios políticos. Eso es algo que me cuesta muchísimo que entienda la gente, incluso anarquistas mismos no lo ven porque, no sé, o sea, me he topado con un montón de anarquistas que realmente piensan que de eliminar el Estado significa que vos vas a defender tu propiedad y que no va a existir la policía. La policía privada no tiene nada que ver con el Estado. O sea, le estás pagando a alguien para que te ayude a defender tu propiedad. Esto es algo básico de la civilización. No nos referimos a eliminar eso, no tiene sentido. Te resumo todo lo que acabas de decir en una frase. La anarquía es la eliminación del monopolio. Sí. Es eso. Es tan simple. O sea, simple de pensarlo, ¿no? No de hacerlo. Quiero decir, simple de pensarlo. Claro, es un tema simple. A ver, va a seguir habiendo monopolios naturales, porque en el mercado hay monopolios naturales que duran. A ver, mientras más abierto está el mercado, menos dura ese monopolio. Sí, ojo con eso igual, porque en realidad, ojo con ese concepto, porque en realidad monopolio natural no existe, en el sentido de que monopolio es cuando, monopolio, bueno, vulgarmente se le dice monopolio, pero lo que pasa es que en realidad monopolio es cuando se permite un solo oferente. Bueno, eso está el concepto desde el lado legal, pero en economía el monopolio es cuando hay un único oferente. Claro, pero lo enseñan mal. En el concepto en economía, monopolio significa único oferente. Claro, pero porque lo enseñan mal. Ahí no se trata de que te permitan, o sea, simplemente, a ver, cuando yo hablo de monopolio natural, significa que va a haber un solo oferente y que está ahí no porque haya amenazado a los demás de que no haya. Claro, pero... No porque, no sé, inventó algo o se mudó a un lugar donde no existía ese servicio. Claro, pero ahí, por ejemplo, ahí, en ese caso, te mudaste a un lugar donde no existe ese servicio. ¿En qué territorio? Porque, o sea, si estuviéramos en anarquía, o sea, si no hubiera monopolio, ¿qué territorio tenés que abarcar para considerarte monopolio? Sí, eso, a ver, no hay un umbral. Claro, por eso, pero a eso voy, no hay. O sea, por eso no tiene sentido el decir monopolio natural, porque, o sea, tendrías que primero definir qué territorio tenés que ser único como para ser un monopolio y nadie te lo define. O sea, en realidad... Pero no hace falta definirlo, tampoco es necesario. A ver, es saber que bajo determinadas circunstancias en un mercado va a existir un único oferente. Claro, pero yo puedo... A ver... Puede ser un territorio más grande, más chico en determinado servicio, pero puede pasar. Va a durar poco, sí. Sí, va a durar nada. Pero es que yo puedo poner un kiosco en mi cuadra y capaz que en la cuadra no hay otro y soy monopolio, pero en la otra cuadra sí hay otro. No, depende de si la gente tiene otra opción o no. Ponerle que tenga un pueblito en el medio del campo donde no llega la electricidad. O no conocen la electricidad. Te estoy poniendo un ejemplo extremo para que se entienda, pero es aplicable a cualquier otro bien o servicio. Vas a un pueblito donde no conocen la electricidad con un generador y sos un monopolio natural. Sin prohibirle a nadie que vaya a vender también electricidad ahí y sin prohibirle a ellos que te compitan. Sos un monopolio natural, hasta que llegue otro, que diga, no, mirá, el chabón este se fue a tal pueblo a vender electricidad, se está llenando de guita, vayamos a competirle. Claro, pero porque vos estás tomando monopolio como, estás tomando el territorio de lo que es el pueblo ese. Un territorio X. Claro, pero no está definido, a eso voy, no está definido, o sea, no. Por eso para mí la palabra monopolio natural no tiene sentido. Pero eso igual es... No hace falta definirlo, no es que hasta algún punto puede llegar a ser real. Ni siquiera es que te digo que va a existir sí o sí, te puedo decir cuándo empieza a existir, cuándo deja de existir y... Lo importante acá igual es que por eso a mí no me gusta decirle monopolio, vamos a decir, si hay un único oferente, va a durar poco, porque es hasta que otro le copie y haga lo mismo. Sí, exacto. Justamente yo quería decir, a ver, por empezar, anarquía, en mí es... le han dado tantos términos, tantas definiciones, panarquía, acracia, anarcocapitalismo, anarquismo individual, anarquismo colectivismo, anarquismo de anarcocolectivismo,
Anarquía para mí en sí es un sistema donde no existe autoridad central y no existe coacción. Y como Claro. no hay autoridad central, no hay coacción, pueden haber comunidades anarquistas de capital, o sea, capitalistas, comunidades colectivistas, puede haberle todo. Y aparte, es un sistema que tiende a más descentralización, tiende a que no haya concentración de poder. Por Exacto. tanto, como no hay concentración de poder y tiende a ser cada vez más descentralizado, cada vez se va atomizando cada vez más y van habiendo cada vez más comunidades. Por lo tanto, de ahí a que haya un monopolio es muy improbable. O sea, puede haber sí un monopolio en el caso, como dice Noah, te vas a un pueblo donde no hay luz y vos sos la única empresa que te instalás ahí de luz, y bueno, vas a ser el único oferente, pero no va a durar mucho porque va a ser cuestión de tiempo de que aparezca la competencia y haya otras empresas más oferentes, porque aparte como te digo, no hay coacción. O sea, un monopolio que una empresa para ser un monopolio y mantenerse en esa concentración de poder necesita que haya una autoridad central que la beneficie, que la favorezca a Exacto. través de la coacción, el monopolio de las leyes, de la seguridad, como es en el caso del Estado. Sin eso, o sea, lo único que tiene que hacer es, o sea, no sé, viene una empresa acá argentina de ponerle de autos, agarra, le pone al político de turno, le pone una torta de dinero para que saque leyes a su favor y ya con eso listo, ya se establece y no permite que surja más competencia, queda esa empresa establecida. Ahora, en anarquía, en un sistema descentralizado de varias comunidades, si una empresa quiere ser monopolio, ¿a quién tiene que sobornar? A millones de personas, o sea, es prácticamente inviable, o sea, es prácticamente imposible. Sí, o puede intentar ser monopolio dentro de una comunidad pequeña y puede llegar a algún negocio, o sea, algún acuerdo, quiero decir, con algunos o con la mayoría de ese lugar para hacer monopolio, pero justamente por haber un monopolio en ese servicio, la calidad de vida va a bajar y los que están dentro de esa comunidad pueden ver que bajó su calidad de vida debido a ese monopolio y pueden terminar con el acuerdo o, bueno, la gente si no le gusta, irse a otro lado. O sea, la anarquía te da 1000 posibilidades y que hoy no tenemos. No las tenés, o sea, no las tenés porque, bueno, está. O sea, yo por más que quiera vivir de una forma... A ver, yo por ejemplo, yo ahora estoy en un momento en el que no estoy pagando casi ningún impuesto, pero el IVA no puedo zafar. Del IVA no puedo zafar. No tengo forma de zafar del IVA. Es un sobreprecio que pagamos por el mercado en el que nos podemos mover. O sea, en el mercado negro lo tenés más barato porque ellos, a ver, el que te lo está vendiendo y el que se lo vendió a él, y una parte de esa cadena está evadiendo ese impuesto, entonces por eso lo tenés más barato también. Pero no, o sea, mientras la mayor cantidad de las empresas grandes que te traen productos sigan pagando ese IVA, vas a tener ese sobreprecio que no lo podés evitar. Claro. Aún comprando en el mercado negro, porque o sea, el sobreprecio lo tenés igual. Sí, en muchas cosas sí. Hay muy pocas en las que vas a tener más barato porque lo logran saltear. O sea, en cuanto pueden, a ver, algo seguro, en cuanto pueden evitarlo, lo van a evitar. El tema es que no es muy general que se pueda. Sí, y pasa otra que... cosa también que genera miedo en lo que es el anarquismo, ¿no? Por ejemplo, que la gente diga que no hay un centro de regulación de lo que son los precios y eso, y si te pones a pensar, digo, sacando el IVA o sacando los impuestos, el valor de los productos es un chiste, porque si vos mirás una cadena de distribución, vamos a suponer algo que se hace con metal, no sé,
una olla. Primero se saca la materia prima, la empresa que saca la materia prima está pagando impuestos. Después quien transporta esa materia prima a la fábrica. En ese transporte le están cobrando a la empresa que transporta impuestos. Después, cuando elaboran la olla en la fábrica, le están cobrando impuestos por esa olla. Después, para distribuir esa olla a los centros de venta, el que transporta vuelve a cobrar el impuesto por la distribución. Y de ahí o se lleva a un local central, a una distribuidora, esa distribuidora cobra, paga impuestos, y va embutido a la olla siempre el impuesto, ¿no? Porque al fin en cuenta el consumidor final es el que paga el impuesto. Y después, ¿quién vende? Entonces, si vos sacás el Estado, ¿no? Que vos decís que es el que regula los precios y todo, no hay quien cobre impuestos. Entonces, hasta la persona más miserable tiene la capacidad de solventarse económicamente con cualquier poco que cobre. ¿Entendés? Porque no hay una sobrecarga de impuestos. Claro, es que el Estado... No o sea, en toda la cadena de distribución, de la obtención de la materia prima hasta el producto final, hay impuestos de cada mano que pasa o de cada empresa que por la que pasa ese producto está pagando impuestos. Que va embutido siempre en el producto, ¿no? Porque el precio de transporte está en el producto, el precio de la nafta está en el producto, el precio de todo está en el producto. Entonces, es decir, sacando el Estado, sacás todo ese tema de impuestos que está en cada mano que pasa el mismo producto, que pasa por 300 manos, y va a valer 300 veces menos. Es que justamente el Estado lo que hace es prometer solucionar los problemas que él mismo causa. Porque es como decís vos, o sea, no me pongas un límite máximo de precio, sacame los impuestos y va a valer menos, ya está. Pero claro, no, si hacen eso, ellos se quedan sin, o sea, porque la gente va a decir, entonces, ¿para qué te precisamos? Y el Estado se adjudica, por ejemplo, lo que son las personas en sí, porque consideran, ponerle que, no sé, sin salud la gente se va a morir, o sea, ¿cómo? O sea, forma parte de la civilización ayudar al prójimo, o sea, siempre se ayudó al enfermo, hasta cuando se vivía en caverna, se cura, ¿entendés? O sea, es la naturaleza humana, y el Estado se ha adjudicado la naturaleza humana como si nosotros, ustedes no son humanos. Claro, si no hay Estado no hay ayuda. Exacto, ¿entendés? Como, no sé, no entiendo, como es muy loco todo. Pero yo creo que lo central, lo primordial es tratar de sacarle fuerza al Estado. ¿Y quién consume el Estado? El pobre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el pobre es pobre. Entonces, ¿cómo tenemos que ver cómo el pobre puede ser rico? Creo que ahí es donde está el enfoque. Porque quien tiene plata no tiene problema para pagar servicio, ¿no? O salirse del Estado, ¿verdad? Ahora, el pobre es el que consume Estado, porque el pobre es el que como decía Noah, por ejemplo, que tiene una empresa, trabaja al negro, pero va a una empresa, un trabajador, va y lo denuncia. Entonces, al denunciarlo, ese trabajador está haciendo que cierre eso, que pague impuestos, obligando a que para que se haga legal esa empresa. Entonces yo creo que está ahí el tema. Cuando el Estado no tenga nada que ofrecer al quien se beneficia, es ahí donde está el verdadero incentivo. Justamente ahí es uno de los grandes problemas, que la gente pobre cree que se sale de la pobreza con Estado. A mí, por ejemplo, yo cuando era joven, cuando iba a la escuela, a mí me hicieron creer que había que votar, no sé, había que votar socialista, porque el socialista le cobraba más impuestos a las empresas que eran ultramillonarias, le sacaba esa plata y te la daba a vos, y de esa forma salías de la pobreza. O sea, una burrada de acá hasta la China, porque a ver, vos vendés, no sé, ponele que vos vendés maples de huevo, lo vendés a 100 pesos, ¿no? Y entonces yo como Estado digo, bueno, mira, vos sos un oligarca, ahora necesito redistribuir tu riqueza para la gente pobre,
y ahora te voy a cobrar más impuestos, te voy a subir impuestos. Ahora te voy a cobrar un IVA del 30%, de esos 100 pesos que vos ganaste, yo te voy a sacar 30 pesos que te voy a cobrar 30% de IVA para dárselo supuestamente a los pobres, a la gente que tiene poca plata. ¿Qué vas a hacer vos? Y bueno, en vez de venderlo a 100, lo vas a vender a 130. O sea, directamente no sirve para nada. Aparte, otra cosa. Una cosa, lo que hace el Estado, esto es un refrán que lo escuché. Un pobre, una cosa es cuando vos al pobre le das, una cosa es al pobre darle pescado y otra cosa es enseñarle a pescar. O sea, el Estado nunca va a querer enseñarle a pescar porque no le conviene, quiere que dependa de él. Le va a dar pescado. Si vos le enseñas a pescar, nunca te va a tener que pedir pescado, se va a acostumbrar a pescar. O sea, el tema está en el conocimiento. O sea, el pobre tiene que aprender a pescar, tiene que instruirse, tener conocimiento y aprender muchas cosas para poder. Tiene en la escuela pública una cosa que nunca jamás te enseñan. No te enseñan qué es el dinero, no te enseñan qué son las finanzas, no te enseñan qué es un crédito, no te enseñan esas cosas. Te enseñan, por lo general, te enseñan boludeces. Es que no tienen incentivos para enseñarte lo contrario. Perdón, te decía que no tienen incentivos para enseñarte lo que te tienen que enseñar. Justamente. No, olvídate. Claro. Si justamente en la escuela estatal, ya la palabra te lo dice, la escuela estatal, ¿qué te van a enseñar? No te van a enseñar algo que vos puedas ser autosuficiente, productivo y no dependerle del Estado. Es importante. Que dependa de ellos. Te van a enseñar lo que a ellos les conviene. Es importante nombrarla así como vos la nombraste, escuela estatal, no escuela pública, escuela estatal. Exactamente. Sí. Bueno, gente, capaz que estaría bueno ir redondeando. Tomemos esto como la primer tertulia. Vamos a hacer más, si les parece, si les gustó, podemos hacer más. Sí. Vamos cerrando. Yo lo único que quiero decir, porque me quedó ahí, que me parece importante. Capaz que para ustedes es algo banal, pero para mí es importante eso. Y está bueno escuchar a Diego Giacomini, cuando explica de que eso que yo decía, de que monopolio natural no existe, de que el monopolio siempre es artificial y el monopolio siempre es a causa del Estado. Y él lo dice desde el lado de la economía, ¿verdad? Y también en el libro de Bastos, que es la recopilación de artículos de él, que habla de ¿cómo se llama? Sobre el anarcocapitalismo. Hay una parte que la dedica a los monopolios y habla sobre eso también, de que un monopolio no puede ser natural. Y es importante por eso que yo les decía de que la anarquía es la ausencia de monopolios. Es eso. Es algo muy simple de entender y que, como decía Noah, que yo coincido, que la gente ve como necesario el Estado porque no entiende qué es el Estado. La gente ve como necesario los servicios. La policía, los bomberos, la defensa, los jueces, las leyes. Todo eso lo puede ofrecer el mercado y todo eso se puede ofrecer sin estar atado a un monopolio. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir. Me gustó muchísimo la charla, estuvo muy buena. No, estuvo muy buena la charla, estuvo muy interesante. Dijiste que esta sería la primera, ¿vos pensás hacer otra? Yo por mí no hay problema, hacemos otra. Y podemos hacerlo de vez en cuando, ponerle una por mes, ponerle una cosa así. Sí, ¿por qué no? Un tema del que me gustaría hablar sobre el tema de las criptomonedas, que no tengo mucho conocimiento, pero dicen muchas cosas y bueno, me gustaría hablar. Es interesante. La próxima sobre eso, a ver qué opinan, doy mi opinión, a ver qué opinan, ¿no? Es muy interesante, ¿Cómo sí. es que lo ven? Es muy interesante. Es un tema Está bueno, sí. Interesante. Quedamos así, para el próximo hablamos sobre criptomonedas.
placer, como siempre, esta es la segunda vez que estoy con ustedes y espero que sean más. A mí me encanta debatir y charlar estas cosas. Y como para darte un poco la contra, ¿no?, con esto de los monopolios, hace un tiempito, no me acuerdo bien cuánto fue, estaba discutiendo con una chica ahí en Twitter que es seguidora de Giacomini justamente sobre el tema de los monopolios naturales. Me insultó, me denigró, me mandó a leer y después apareció Diego Giacomini a decirle que sí existían los monopolios naturales. Entonces por eso te digo que desde el lado de la economía la palabra monopolio no está atada a los permisos, al tema político, al tema estatal. Entiendo que si lo ves desde el... Hay muchos que hablan del monopolio como siempre va a existir si hay alguien dándole permisos y qué sé yo, eso es muy real con lo que se ve hoy, pero la idea de tener un único oferente de un bien o servicio en economía se llama monopolio. Al igual que si tenés un único demandante se llama monopsonio. Entonces, no está 100% relacionado al tema estatal. Si hablamos del tema estatal, es cierto, o sea, si no se van a crear monopolios por permiso, no van a existir en un mercado libre. Pero si tomamos el concepto literal de monopolio como único oferente, por más que no sepamos cuál es el tamaño, cuál es la cantidad de gente que abarca, puede existir y puede ser más grande, más chico. Puede tener una empresa que está ofreciendo un servicio que solo ella tiene la fórmula para proveerlo en un país entero o en un barrio. Y sigue siendo un monopolio natural. Pero bueno, nada, es como para darte un poco ahí la contra para pinchar. Bueno, yo vi un video donde Giacomini hablaba que no existían los monopolios naturales. Entonces me sorprende que, capaz que si te acordás en qué charla fue, me gustaría que me etiquetes para leerla. Porque... Y fue el año pasado en la cuenta que me borraron. Pero bueno, está. De todas maneras, por eso te digo, también he visto videos donde explica esto que sin Estado no va a haber monopolio. Pero cuando hablas desde el lado de economía, el monopolio natural es algo que va a existir, va a desaparecer rápido, pero va a existir. Claro, pero aparte igual entrando un poco de lógica, por más allá que lo haya dicho, o sea, yo invento el bolígrafo. Yo voy a hacer monopolio de bolígrafo porque lo inventé yo. Entonces yo por un breve periodo de tiempo, teniendo la receta de cómo se hace, voy a hacer monopolio. Exacto. Entonces va a ser un monopolio capaz que mientras yo guarde la receta. Ahora, cuando otro la deduzca, capaz que vende un producto de mayor o menor calidad, pero ya tengo competencia. Claro, pero vos ahí estás definiendo monopolio como único oferente. Yo te decía que para mí monopolio es cuando se permite un único oferente. Porque me parece aparte más lógico por el tema territorial, de que yo decía, cuando vos decís, sos el único oferente, pero ¿en qué territorio tenés vos que ser el único oferente para considerarse monopolio? ¿Una cuadra, un pueblo, una nación? ¿Quién lo define eso? ¿De quién estés hablando? Porque ponerle que tengas una sola persona a la que solamente vos le vendés algo porque no puede acceder a otro, para ella vos sos un monopolio. Porque no es un absoluto, no se trata de absolutos. En consumidor y productor sería. Claro, vos podés tener un montón de monopolios naturales en distintos territorios, vos decís, pero no son monopolios porque en el mundo hay muchos, está bien, pero es relativo a un territorio, relativo a una sociedad, relativo a una persona, qué sé yo, para una persona que solamente le puede comprar a Carrefour porque no tiene medios para alcanzar a comprar a nadie más, Carrefour es un monopolio. Entonces habría que individualizarlo. Sí, pero es que no hace falta. O sea, vos sabés que puede existir, pero que mientras más libre sea el mercado, menos probabilidades hay de que surja o de que dure mucho. De hecho, a ver, que surja va a surgir porque va a haber muchos inventos nuevos y eso, que venda ese invento nuevo va a ser un monopolio durante un periodo de tiempo, como decía Sergio con el tema de la lapicera. Pero no va a durar nada, porque ellos más te compiten. Por oferta y demanda, es lo mismo, yo sé, en un pueblo chico a veces hay un almacén o un supermercado que es el que se encarga de ir a hacer las compras en camión o lo que sea para traer el producto en el lugar y la gente va y compra ahí porque es lo que tiene más cerca. Entonces capaz se convierte en un monopolio. Claro, por ahí ni siquiera, o porque es lo que tiene más cerca o porque no pueden ir a otro lado.
qué sé yo, Claro, en un y pueblito aparte que otra no tenía cosa, claro, supermercado. no va a ir a otro lado y no va a haber empresa que vaya para ahí porque no es atractivo, porque ya, o sea, no vale la pena invertir para tan poca gente. Claro. Para mí tiene mucho más sentido hablar de que no existen monopolios naturales porque no lo puedes definir, no tenés un territorio como definirlo, o sea, no le encuentro sentido. Igual, Entonces en esta definición tampoco el Estado no es un monopolio porque hay cantidad de estados. es un monopolio en la nación. Claro, porque hay varios monopolios entonces Claro, pero porque ahí hay un territorio definido. O sea, vos estás definiendo, en la nación, el Estado es monopolio. Está definido en la nación. En cambio, en anarquía, ¿quién lo va a definir? Ese es mi punto. Que depende Pero, del caso. y en otra no. Claro, depende del caso. No necesitas saber exactamente a qué territorio ocupa para decir que es un monopolio. Como, Pues un a ver, barrio. claro, o sea, es un barrio. ¿De qué tamaño? Y no sé, a los que le pueden, a los que lo alcance, para cierta gente será un monopolio. Por ahí de ese barrio hay alguien que puede pegarse el viaje e ir a comprar otro supermercado y para él no es un monopolio. Y para el resto que no puede pegarse el viaje, sí. Pero de todos modos es un debate de cómo se usa la palabra, qué sé yo. A ver, en el aspecto económico, decir único oferente, monopolio es un único oferente. Y si después querés irte al debate político, estatal, o lo que sea, podés usar como monopolio como que se permite. A ver, estamos usando una palabra para definir dos conceptos distintos mientras no se mezclen. sí, es una cuestión semántica. Claro. Bueno, gente, un gusto, Noah, un gusto, Blas. Que anden bien, ¿eh? Igualmente, Nos vemos, gente. gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima.